Oscar de la Hoya fue uno de los boxeadores más completos que ha dado este deporte, y vamos a hablar de él como lo que fue de verdad. Un boxeador con 39 victorias y 6 derrotas en toda su carrera. 30 de esas victorias por la vía del knockout, conseguidas en 16 años subiendo al ring, uno detrás de otro, contra los nombres más grandes de su época. Julio César Chávez, Pernell Whitaker, Félix Trinidad, Shane Mosley, Bernard Hopkins, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao. Contra todos ellos, sin saltarse a ninguno, sin esconderse nunca detrás de un récord bonito esperando al rival fácil. Y aquí está lo que mucha gente no entiende cuando piensa en él. Lo veían como el chico guapo de las revistas, la cara que vendía pago por visión como nadie, el niño de oro que parecía estar ahí más por la cámara que por el ring. Y ese error, el de subestimarlo pensando que era solo imagen, se lo hicieron pagar carísimo más de un campeón hecho y derecho. Porque debajo de esa sonrisa de anuncio había un boxeador con base olímpica, con un jab que medía cada centímetro del rival y con un gancho de izquierda que apagaba luces cuando menos te lo esperabas. Así que hoy, colega, vamos a meternos de lleno en eso, en cuál era exactamente el estilo de pelea de Oscar de la Hoya, en cómo construía cada knockout paso a paso, en por qué tantos rivales se confiaron pensando que tenían la noche controlada y en por qué, hasta el día de hoy, sigue siendo el único campeón de su nivel que se atrevió a meterse, sin excepción, contra todos los grandes nombres de 4 generaciones distintas del boxeo mundial. Al final de este vídeo vas a entender por qué ese jab que parecía solo un golpe de medir puntos era en realidad un interrogatorio completo sobre el rival, round a round, y por qué ese gancho de izquierda que de la Hoya entrenó durante años hasta convertirlo en su firma, terminó carreras de boxeadores que llevaban una década siendo intocables. Vas a entender por qué tipos curtidos, con las manos llenas de callos y la cara llena de cicatrices, miraron a un chaval con cara de modelo de revista y pensaron que tenían un partido fácil por delante, sin saber que estaban a unos asaltos de descubrir el error más caro de su carrera. Vas a entender cómo un boxeador podía ir perdiendo en las tarjetas, sangrando, dolorido, y aún así tener la cabeza tan fría como para esperar el segundo exacto en el que todo cambiaba. Y vas a entender, sobre todo, por qué De la Hoya es, hasta hoy, el único campeón de su nivel que nunca protegió un invicto a base de evitar peleas, que se metió contra todos, ganara o perdiera, sin esconderse jamás detrás de un currículum bonito. Para entender de dónde sale ese golpe hay que entender primero de dónde sale el chaval. Oscar de la Hoya nació el 4 de febrero de 1973 en East Los Ángeles, un barrio donde el boxeo no era una afición, era casi una herencia de sangre. Su abuelo había boxeado, su padre había boxeado, su hermano mayor había boxeado antes que él. Y cuando un crío crece viendo a 3 generaciones de su propia familia metiéndose dentro de un cuadrilátero, el boxeo deja de ser un deporte que se elige, es algo que ya viene puesto encima, como el apellido. Su padre, además de boxeador, terminó siendo una de las primeras voces que le corrigió la guardia en el gimnasio. Y esa mezcla de cariño familiar y disciplina de esquina marcó la forma en la que De la Hoya entendió el boxeo desde crío, no como un juego de fin de semana, sino como algo que se hacía bien o no se hacía. De niño empezó a entrenar casi sin darse cuenta, en gimnasios donde el aire olía a sudor y a vendas viejas, donde nadie le regalaba nada por tener buena cara. Y en 1990, cuando todavía era un adolescente con la categoría amateur por delante, perdió a su madre por un cáncer de mama. Eso no es un dato suelto para rellenar una biografía. Eso es la herida que cargó dentro de cada combate amateur que le quedaba por pelear. La espina que lo empujó cuando las piernas le pesaban y el cuerpo le pedía parar. Y la respuesta a esa herida fue brutal. Una carrera amateur casi perfecta, con un récord no oficial que ronda las 223 victorias, construida en el sistema de boxeo aficionado más exigente del planeta. Ese donde no se gana a base de pegar fuerte, sino a base de hacerlo todo bien. Distancia, ángulos, tiempo, disciplina. Y en 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, con apenas 19 años, se subió al podio más alto en peso ligero, siendo el único boxeador de Estados Unidos que consiguió el oro en toda esa edición. Con la bandera de su país en los hombros y la foto de su madre guardada cerca del corazón. Y aquí está lo que mucha gente se salta cuando habla de él. Ese oro olímpico no era folclore para la portada de una revista. Era la prueba de que detrás de la cara bonita había una base técnica forjada a fuego, perfeccionada asalto a asalto contra los mejores amateurs del mundo, antes de que nadie supiera todavía quién era el niño de oro. Debutó como profesional el 23 de noviembre de 1992, apenas semanas después de la medalla, y noqueó a Lamar Williams en el primer asalto. 19 años, primer combate profesional.
Knockout en el primer round. Y a partir de ahí ya no hubo freno. Y fue justo ahí, recién bajado del podio, donde nació el apodo que lo acompañaría el resto de su carrera. La prensa estadounidense necesitaba una historia bonita después de unos juegos donde el boxeo de su país no había dado mucho más que ese oro suyo, y la encontraron en él, un chaval guapo, de origen mexicano, criado en un barrio duro, que hablaba bien delante de las cámaras y que encima sabía pelear de verdad. El Niño de Oro no fue un nombre que él se inventara. Fue un nombre que le cayó encima como una losa de expectativas y que con el paso de los años terminó siendo, sin que nadie lo planeara así, la mejor tapadera que un boxeador haya tenido jamás. Pero antes de meternos en cómo construía exactamente cada knockout, hay algo que tienes que saber. Lo que has visto hasta ahora es solo el aperitivo. Lo fuerte, lo que de verdad te va a hacer ver el boxeo de otra manera, todavía no ha empezado. Y si te vas ahora te quedas sin la parte que de verdad merece la pena. Dale like si te está enganchando esto y suscríbete, que en este canal las historias de boxeo se cuentan así, sin cortarlas por la mitad. Ahora sí, vamos a desmontar pieza por pieza la máquina que era Oscar de la Hoya arriba del ring. De la Hoya no salía a la guerra desde el segundo cero. Eso es lo primero que hay que entender de su forma de pelear. Y es lo que más confundía a la gente que lo veía boxear sin entenderlo. No era un peleador que saliera buscando el knockout a lo loco desde la campana, como esos boxeadores que parecen tener prisa por acabar la noche. Él construía la pelea. La levantaba ladrillo a ladrillo, asalto a asalto, con una paciencia que a veces parecía aburrida vista desde fuera y que en realidad era la parte más peligrosa de todo su sistema. El primer ladrillo era el jab. Y aquí hay que quitarse de la cabeza la idea de que el jab es solo un golpe de relleno, un golpecito para sumar puntos en la tarjeta de los jueces. Para De La Hoya, el jab era una regla de medir, literalmente. Con ese brazo izquierdo estirado una y otra vez estaba calculando la distancia exacta a la que tenía que estar parado. El milímetro justo donde su gancho de izquierda iba a llegar limpio, sin que el rival pudiera esquivarlo ni bloquearlo. Pero el jab hacía algo más, algo que pocos rivales entendían hasta que ya era tarde. Le sacaba información al contrario, round tras round, como un interrogatorio lento y silencioso. Retrocedía el tipo cuando le entraba el jab, o se quedaba plantado. Tiraba a la derecha de vuelta nada más recibirlo, o tardaba medio segundo en reaccionar. Le dolían las costillas, en la cara, en los brazos. Empezaba a respirar más fuerte a partir del cuarto asalto. Cada jab era una pregunta, y cada respuesta del rival, sin que el rival se diera cuenta de que estaba respondiendo a nada, iba directa al cerebro de La Hoya, que estaba construyendo golpe a golpe el mapa exacto de cómo iba a acabar esa noche. Y mientras todo el mundo en las gradas, en la tele, en las casas de apuestas, veía un boxeador elegante haciendo puntos limpios, sumando rounds en la tarjeta sin mucho riesgo, él ya sabía, muchas veces desde el tercer o cuarto asalto, en qué momento exacto del combate iba a soltar el gancho de izquierda que lo iba a cerrar todo. No era intuición, no era suerte. Era el resultado de un trabajo de información que había empezado nada más sonar la primera campana. Ahí está la diferencia real entre De La Hoya y la inmensa mayoría de pegadores que ha dado el boxeo. Un pegador normal sale a buscar el knockout a base de fuerza bruta, lanzando bombas con la esperanza de que una conecte. De La Hoya construía el camino exacto hacia ese knockout, ladrillo a ladrillo, hasta dejar al rival exactamente donde él quería, en el ángulo que él quería, en el momento que él había elegido desde varios asaltos antes. Y cuando ese momento llegaba, no había forma humana de pararlo. Imagina la escena, porque se repitió decenas de veces a lo largo de 16 años. Primer asalto, De La Hoya estirando el jab, el rival devolviendo algo, los dos midiéndose como dos animales que se huelen antes de decidir si atacan. Segundo asalto, lo mismo, pero un poco más rápido, un poco más afinado, con De La Hoya ya empezando a entender los tiempos del otro. Tercer asalto, y el público, que paga por ver sangre, empieza a impacientarse, empieza a gritar que se meta, que pelee de verdad. Y De La Hoya, ajeno a esos gritos, sigue con lo suyo, porque ya sabe algo que el público todavía no sabe, que el rival acaba de cometer, sin darse cuenta, el error que le va a costar la noche. Pero el jab era solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, la que de verdad apagaba luces, era ese gancho de izquierda que De La Hoya entrenó durante años hasta convertirlo en algo que ya no era un golpe cualquiera. Era su firma. Lo entrenaba al saco, lo entrenaba a las manoplas, lo entrenaba en sombra delante del espejo 1000 veces hasta que salía solo, sin pensar, con la cadera girando exactamente lo necesario y el puño llegando en línea recta. Corto, seco, sin avisar. Ese gancho podía subir a la mandíbula y apagar a cualquiera en un segundo, o bajar al costado y dejar sin aire a un rival
que todavía creía estar entero. Y la mayoría de las veces el rival no lo veía venir hasta que ya lo tenía encima, porque salía después de 3, 4, 5 jabs que lo habían dejado pensando que esa noche solo iba a recibir golpecitos de medir. Pero reducir a De La Hoya a jab más gancho es quedarse en la superficie. Lo que de verdad lo hacía tan peligroso era la cabeza que llevaba puesta encima de los hombros. Era capaz de cambiar de plan en mitad de una pelea, en caliente, con el público gritando y la adrenalina a tope, algo que muy pocos boxeadores de la historia han sabido hacer bien. Si el rival pegaba fuerte, si tenía una mano que de verdad dolía, De La Hoya se volvía elegante. Boxeaba, se movía, entraba y salía. Le hacía gastar energía persiguiendo sombras, pero si el rival era más técnico que él, si jugaba al boxeo puro de distancia y puntos, entonces De La Hoya cambiaba el switch y se metía a pelear de cerca, a presionar, a hacerle sentir el peso de cada intercambio. No tenía un único plan de pelea, tenía un sistema completo, y dentro de ese sistema cabía cualquier ajuste que la noche le pidiera. Esa capacidad de adaptación no salía de la nada. Venía directamente del boxeo olímpico, de ese trabajo de pies que se entrena durante años hasta que se convierte en instinto puro. De La Hoya controlaba el centro del ring de una forma que parecía a simple vista desde fuera y que era, en realidad, matemática pura. Cortaba ángulos, obligaba al rival a moverse hacia donde él quería, nunca dejaba que fuera el otro quien eligiera el terreno de la pelea. Si el rival quería pelear pegado a las cuerdas, De La Hoya lo sacaba al centro. Si el rival quería distancia larga, De La Hoya se la cerraba poco a poco, sin prisa, sin dejar que se notara que lo estaba arrastrando hacia su propio terreno. En sus 16 años como profesional, además, cambió de entrenador varias veces, siempre buscando la voz nueva que le diera el ajuste exacto que necesitaba para seguir un paso por delante del boxeo que tenía enfrente. Eso también dice mucho de su cabeza. Un boxeador que ya lo tiene todo resuelto, no anda buscando consejos nuevos en su esquina. Él sí, porque sabía que el boxeo que le servía a los 20 años no era exactamente el mismo que iba a necesitar 10 años después, peleando contra hombres más grandes, más fuertes, más curtidos, y esa disciplina no se quedaba en el gimnasio de cara a la galería. Las sesiones de sparring de La Hoya eran tan duras, tan exigentes, que más de un sparring partner terminó hablando de ellas como si hubiera sobrevivido a una pelea de verdad. Repetía el mismo movimiento cientos de veces hasta que el cuerpo dejaba de necesitar pensarlo, hasta que la cadera giraba sola, hasta que el pie se colocaba en el ángulo correcto sin que la cabeza tuviera que ordenarlo. Eso es lo que separa a un boxeador con talento de un boxeador que se ha convertido en un sistema completo. La repetición brutal, silenciosa, sin cámaras delante, que nadie ve y que es la que de verdad gana las peleas grandes. Y luego estaba el arma silenciosa, la que casi nadie aplaudía en las gradas pero que terminaba decidiendo combates enteros, el golpeo al cuerpo. De La Hoya invertía rounds enteros pegando al costado, al hígado, a las costillas flotantes, golpes que no levantan al público de su asiento pero que van sumando, hasta que en el noveno, en el décimo, en el 11º asalto las piernas del rival simplemente dejan de responder como deberían. Eso no se ve en el momento. Eso se ve 3 asaltos después, cuando el tipo que parecía fresco de repente empieza a moverse como si llevara plomo en las botas. Y encima de todo eso, había algo que ni siquiera estaba dentro del ring y que pesaba igual de fuerte: la imagen, el niño de oro. La cara que vendía pago por visión como nadie en su época, el chaval guapo de las portadas, el ídolo que llenaba estadios enteros de gente que ni siquiera sabía mucho de boxeo, pero quería ver a esa cara en directo. Esa imagen, que para cualquier otro habría sido solo marketing, era para De La Hoya un arma más, tan real como el gancho de izquierda. Porque hacía que rivales curtidos, tipos que habían sobrevivido a guerras de verdad dentro del ring, lo miraran de reojo antes del combate y pensaran que tenían delante a un producto, a un peso ligero de carácter, a alguien construido por su equipo de marketing más que por su esquina de entrenamiento. Y esa lectura, ese error de cálculo hecho desde la soberbia, se lo hacían pagar carísimo cuando ya era demasiado tarde para corregirlo. No hacía falta que De La Hoya dijera una palabra fuera del ring sobre esto. La trampa ya estaba puesta solo con su cara en la portada de la revista. Y cuando sonaba la campana, esa misma cara que vendía millones de entradas era la última cosa que muchos rivales veían con claridad antes de que las luces del ring empezaran a desenfocarse. Porque ahí es donde el sistema completo de La Hoya se volvía letal de verdad. No era solo técnica, no era solo pegada, no era solo inteligencia táctica. Era todo eso fusionado con una imagen que el rival subestimaba a las primeras de cambio. Y un boxeador subestimado, con la cabeza fría y el plan claro, es probablemente la cosa más peligrosa que existe en un cuadrilátero
Y hay una pieza más en ese sistema que casi nunca se nombra, y que era tan importante como las demás: la capacidad contragolpear sin perder la compostura. Muchos boxeadores, cuando reciben un golpe limpio, responden con rabia, a lo loco, perdiendo la estructura por un segundo de orgullo herido. De la Hoya no. Encajaba el golpe, lo registraba, ajustaba la distancia a medio paso y devolvía exactamente el golpe que el momento pedía. Ni uno más fuerte de lo necesario, ni uno más flojo de lo que dolía. Esa frialdad para responder, sin que el ego se metiera por medio, es la que le permitió pelear 16 años contra los rivales más duros de 5 categorías de peso sin desmoronarse nunca por dentro, aunque el cuerpo terminara la noche lleno de golpes. Y esa lectura equivocada de la imagen no es una teoría bonita para rellenar un guión. Pasó de verdad, con nombres y apellidos, contra boxeadores que no eran cualquiera. En las salas de prensa antes de sus combates más grandes era habitual escuchar comentarios de las esquinas rivales sobre que De La Hoya era más modelo que boxeador, que su carrera estaba inflada por la televisión y por su físico, que en el fondo no tenía el hambre ni la dureza de un boxeador criado puramente en la calle. Esos comentarios, lejos de hacerle daño, eran gasolina pura para lo que iba a pasar después dentro del cuadrilátero. En 1996 De La Hoya se subió al ring contra Julio César Chávez, una leyenda viva del boxeo mexicano. Un tipo que llevaba más de una década siendo prácticamente intocable, ídolo de generaciones enteras, con un récord que parecía sacado de otra época. Y aquí estaba la trampa perfecta para que todo el mundo dudara de La Hoya. Él era mexicoamericano, había nacido en Estados Unidos, vendía como una estrella, salía en anuncios. Y enfrente tenía el boxeador que su propio padre había idolatrado de joven. Mucha gente, dentro y fuera del boxeo, lo vio como el chico bonito enfrentándose al guerrero de verdad, como si solo uno de los dos hubiera nacido para sufrir dentro de un ring. Y entonces empezó la pelea, y De La Hoya salió con el jab por delante, midiendo, cortando, abriendo un corte feo encima del ojo de Chávez con esa precisión que parecía casi quirúrgica. Round 1, round 2, round 3. El corte se hacía cada vez más grande, la sangre le tapaba la visión a Chávez, y la esquina mexicana no tuvo más remedio que tirar la toalla al final del cuarto asalto. 4 rounds. Eso fue lo que tardó el Niño de Oro en mandar a casa, herido y derrotado, a una de las leyendas más respetadas de la historia del boxeo mexicano. Y lo hizo con el golpe que todo el mundo pensaba que era solo decorativo, el jab. Pero si Chávez fue la lección de que la técnica olímpica podía con la leyenda, lo que pasó después con Fernando Vargas fue la lección de que la inteligencia podía con la rabia. Fernando Vargas era joven, era fuerte, era puro veneno arriba del ring, un peso super welter que llegaba con hambre real de quitarle el trono al chico de las portadas. Y antes de la pelea no se cortó un pelo, lo provocó, lo insultó, lo retó cara a cara en ruedas de prensa que parecían más una pelea de bar que una promoción deportiva. Vargas estaba convencido de que De La Hoya, con sus años ya encima y su imagen de estrella, no iba a aguantar el ritmo de una guerra de verdad. Pensaba que se iba a venir abajo en cuanto sintiera el peso de sus manos, y los primeros asaltos parecía que Vargas tenía razón. Intercambios duros, sangre, un De La Hoya que recibía y devolvía sin esconderse. Pero mientras Vargas seguía gastando energía a base de rabia pura, De La Hoya estaba haciendo lo de siempre por debajo del ruido, midiendo, ajustando, llevándose golpes al cuerpo de Vargas cada vez que tenía ocasión, drenándole las piernas poco a poco sin que se notara desde fuera. Y cuando llegó el asalto 11, con Vargas ya gastado, ya sin esa explosión inicial, De La Hoya soltó la combinación que tenía guardada desde hacía rounds, una serie que lo llevó al suelo, y el árbitro no tuvo más remedio que parar el combate unos asaltos. Lo que parecía iba a ser una guerra a corazón abierto se convirtió, otra vez, en una clase magistral de cómo construir un knockout con paciencia, dejando que fuera el propio rival quien se gastara a sí mismo de pura rabia. Vargas entró pensando que se iba a comer a un boxeador de marketing, y salió camino del hospital después de haber recibido una clase entera de inteligencia aplicada con los puños. Esto es lo que hay que entender de verdad. Cada vez que un rival miraba a De La Hoya y veía solo al Niño de Oro, a la cara de las revistas, a la sonrisa de anuncio, estaba cometiendo el error más caro que se puede cometer arriba de un ring. Porque detrás de esa sonrisa había un tipo entrenado desde niño, con una base olímpica perfeccionada hasta el detalle, capaz de leerte completo en 3 o 4 asaltos y de hacerte pagar por cada gramo de soberbia que llevaras encima. Lo que el rival llamaba ventaja. Este tío es solo imagen, no es un peleador de verdad. De La Hoya lo llamaba carnada. Y la carnada siempre funcionaba. Y no fueron solo Chávez y Vargas los que cayeron en esa lectura equivocada.
Una y otra vez, a lo largo de toda su carrera, boxeadores que llegaban con récords intachables, con manos pesadas y con años de calle encima, se subían al ring pensando que tenían enfrente al producto de una agencia de publicidad y no al boxeador más completo de su generación. Y una y otra vez, esa misma confianza mal calculada era exactamente lo que De La Hoya necesitaba para que su plan funcionara sin fisuras. Cuanto más relajado entraba el rival, más caro le salía despertarse. Y aquí viene algo que tienes que saber antes de seguir, porque lo que está a punto de llegar es el detalle que cambia por completo cómo se entiende toda la carrera de Oscar De La Hoya, y todavía no te lo he contado. Si te vas ahora mismo, te pierdes justo la parte donde se ve quién era de verdad cuando la pelea se le ponía cuesta arriba. Dale a like si esto te está pareciendo tan de locos como a mí contarlo, y suscríbete para no perderte el resto. Vamos a esa pelea. Porque hasta ahora hemos hablado de un De La Hoya que dominaba, que medía, que cerraba peleas cuando él decidía. Pero hay una pelea, una sola, donde se ve algo todavía más grande que todo lo anterior. Se ve qué pasaba cuando el plan se le rompía en mitad del combate, cuando las cosas no salían como las había dibujado en su cabeza, cuando estaba perdiendo de verdad y tenía que encontrar, en caliente, sin tiempo para pensar, el golpe que le diera la vuelta a la noche entera. Y ahí es donde se entiende que De La Hoya no ganaba solo porque pegara fuerte o porque tuviera mejores manos que el resto. Ganaba porque entendía el ritmo de una pelea mejor que nadie, porque sabía leer, asalto a asalto, cuando un combate se le estaba escapando en las tarjetas y cuando había llegado el momento de arriesgarlo absolutamente todo en un único asalto. Sí te están enganchando este tipo de historias, de tíos que entendieron el boxeo como algo mucho más grande que pegar fuerte. Este canal es exactamente eso, y si has llegado hasta aquí es porque ya lo sabes. Dale like y suscríbete, que se agradece de verdad, y volvemos a la pelea que lo cambia todo. Esto suena bonito dicho así, pero hay que ver cómo de onda iba esa idea cuando se hizo carne contra Ike Quartey. Ike Quartey, apodado Bazooka, llegaba invicto, con una mano izquierda que se consideraba de las más peligrosas de todo el peso welter del mundo. Un tipo que había noqueado a casi todo el que se le había puesto delante. Los primeros asaltos fueron una guerra de poder puro. Dos pegadores midiéndose con respeto, sin regalar terreno. El público que había llegado pensando en ver otra exhibición tranquila del Niño de Oro, se encontró con un combate de verdad, de los que se sienten en el pecho cada vez que conecta un golpe limpio. Y la pelea no salió como De La Hoya la había dibujado. En el sexto asalto, Quartey conectó un golpe que lo mandó a la lona, algo que casi nunca le había pasado en su carrera profesional hasta ese momento. De repente, el ambiente cambió por completo. De ser la pelea controlada del favorito, pasó a ser una guerra abierta. Y varios jueces y cronistas que siguieron el combate coincidieron en que el ganés se llevaba los asaltos centrales, que tenía la pelea encarrilada, que el Niño de Oro estaba a punto de probar, por primera vez en mucho tiempo, el sabor amargo de una derrota clara. Y ahí, justo ahí, es donde se ve el De La Hoya completo de verdad. En lugar de desesperarse, en lugar de salir a buscar el knockout a lo loco para intentar arreglarlo todo de golpe, volvió a hacer lo que sabía hacer mejor que nadie. Observar, medir, esperar el momento. Round 9, round 10, los llamados rounds de campeonato. Esos asaltos finales donde se separa a los boxeadores de verdad de los que solo aguantan. Y ahí soltó todo lo que llevaba guardado durante 10 asaltos. Una presión constante, golpes certeros, una versión de sí mismo que parecía haber estado esperando exactamente ese momento desde el primer segundo de la pelea. El combate terminó en decisión dividida a su favor. Y la lectura de lo que pasó esa noche cambia todo lo que se piensa sobre De La Hoya. Lo que mucha gente llamaba cautela, lo que parecía un boxeador conservando fuerzas por miedo o por comodidad, era en realidad paciencia calculada. Una espera fría hasta el segundo exacto en el que el golpe iba a cambiar el marcador y la historia del combate a la vez. Quartey, que en el sexto asalto pensaba que tenía la pelea casi resuelta, terminó descubriendo en los rounds de campeonato que De La Hoya llevaba toda la noche, guardando algo para ese momento concreto, y que cuando ese momento llegó, no hubo forma de detenerlo. Esa es la revelación de verdad. La imagen del Niño de Oro tranquilo, sonriente, casi relajado entre asalto y asalto, no era la imagen de alguien que no sentía la presión de ir perdiendo. Era la imagen de alguien que ya sabía, desde mucho antes de que el árbitro levantara su brazo, exactamente cómo iba a terminar esa noche. Y lo que hace tan especial esa pelea contra Quartey es que demuestra algo que va más allá del talento, demuestra el temple. Cualquier boxeador puede parecer inteligente cuando va ganando cómodo, cuando el plan sale bien desde el primer asalto y nadie le tose.
Lo difícil, lo que separa a los grandes de verdad, es mantener la cabeza fría cuando el plan se ha roto, cuando el cuerpo está magullado, cuando la lona todavía huele a tu propia caída unos asaltos antes. De la Hoya hizo eso contra uno de los pegadores más temidos de su época, en una noche donde cualquier otro se habría desesperado. Habría salido a buscar el knockout a lo loco solo para borrar la vergüenza de la caída. Él no. Él esperó, y esa espera fue probablemente la muestra más pura de todo lo que su sistema representaba. Todo ese sistema, jab, gancho, cabeza fría, imagen como trampa, paciencia calculada, no se quedó en un par de peleas sueltas. Se convirtió en una carrera de 16 años, desde 1992 hasta 2008, con un récord final de 39 victorias y 6 derrotas, 30 de esas victorias por la vía del knockout. Y dentro de esos 16 años hay un dato que muy pocos boxeadores en toda la historia del deporte pueden poner sobre la mesa. De la Hoya fue campeón mundial en 6 categorías de peso distintas, desde el superpluma hasta el peso mediano, sumando alrededor de 10 títulos mundiales diferentes a lo largo de su carrera. Para que se entienda lo que significa eso, subir de categoría en boxeo no es simplemente pesar un poco más, es cambiar de planeta. A los 20 años, en el superpluma, De la Hoya peleaba contra cuerpos rápidos, nerviosos, hechos de electricidad pura. 10 años después, en el peso mediano, tenía enfrente a hombres con el doble de masa, con golpes que llegaban con un peso completamente distinto detrás. Y en medio de todo ese cambio de planeta, su sistema, el jab que medía, el gancho que sentenciaba, el golpeo al cuerpo que desgastaba, siguió funcionando exactamente igual. Eso no le pasa a cualquiera. Eso le pasa a muy pocos boxeadores en toda la historia de este deporte. En 1997 se midió con Pernell Whitaker, considerado por muchos el mejor boxeador defensivo de su generación. Un tipo prácticamente imposible de golpear limpio, con una cabeza que se movía como si tuviera un radar incorporado. De la Hoya ganó por decisión en un combate que sigue discutiéndose hasta hoy entre los aficionados más puristas, pero que dejó algo claro. Ni siquiera el estilo más esquivo y técnico del boxeo de esa época pudo evitar que De la Hoya le impusiera su ritmo durante 12 asaltos completos, golpe a golpe, sin desesperarse cuando la conexión limpia no llegaba. 2 años después de aquel primer corte sobre el ojo de Chávez, hubo una revancha, en 1998, y la historia se repitió. De la Hoya volvió a dominar de principio a fin hasta que el combate se detuvo en el 8º asalto. La leyenda mexicana salió otra vez derrotada por la misma combinación de inteligencia y precisión que ya le había costado la primera pelea. Contra Shane Mosley, en el año 2000, llegó una de las derrotas que más se han discutido en la historia reciente del boxeo. Decisión dividida a favor de Mosley, en un combate tan cerrado, tan parejo de principio a fin, que todavía hoy hay aficionados que defienden que De la Hoya hizo lo suficiente para ganarlo. Esa pelea quedó marcada como una de las grandes superpeleas de la época, de esas que se ven y se vuelven a ver años después, asalto por asalto, intentando decidir quién tenía razón. Y luego está Bernard Hopkins en 2004, un boxeador que, irónicamente, terminó imponiéndose con la misma arma silenciosa que el propio De la Hoya había usado tantas veces contra otros. Un golpe al hígado en el 9º asalto que lo dejó sin aire, sin piernas, incapaz de seguir en pie, retorciéndose en la lona de un dolor que cualquier boxeador reconoce con solo verlo. El maestro del golpeo al cuerpo, esa vez, se encontró del otro lado del golpe, aprendiendo en carne propia lo que tantos rivales suyos habían sentido antes contra él. En 2007, ya en la recta final de su carrera, se subió al ring contra Floyd Mayweather Jr., todavía invicto, todavía construyendo el mito que años después lo convertiría en una de las mayores estrellas de pago por visión de la historia del boxeo. De la Hoya perdió por decisión dividida, en un combate que generó una de las mayores recaudaciones de pago por visión de su época, prueba de que su nombre seguía moviendo a millones de personas incluso al final de su carrera. La última pelea de su carrera profesional, en diciembre de 2008, fue contra Manny Pacquiao, que en aquel momento empezaba a convertirse en el fenómeno que terminaría siendo. De la Hoya, ya con el cuerpo desgastado por años subiendo de categoría en categoría, no pudo seguir el ritmo y su propia esquina decidió retirarlo después del 8º asalto. Fue el cierre de una carrera completa ante uno de los grandes nombres que estaba empezando a escribir su propia leyenda. Y aquí está lo importante de verdad, lo que hay que entender por encima de cada resultado individual. Esos nombres, Chávez, Whitaker, Quartey, Trinidad, Mosley, Vargas, Hopkins, Mayweather, Pacquiao, no eran rivales fáciles elegidos para inflar un récord. Eran, en su mayoría,
Los mejores boxeadores del mundo en el momento exacto en el que De La Hoya se enfrentó a ellos, y el sistema, el jab que medía, el gancho que sentenciaba, la cabeza que sabía cuándo cambiar de plan, funcionó contra estilos completamente distintos y en categorías de peso completamente distintas. Eso no es casualidad, eso es la consecuencia lógica de un boxeador que entendía su oficio mejor que casi nadie en su época. Piensa en esto un segundo. De esos 9 nombres que acabamos de repasar, prácticamente todos terminaron entrando antes o después en el Salón de la Fama del boxeo. No es que De La Hoya tuviera una carrera buena rodeada de algún rival de peso. Es que prácticamente toda su carrera, de principio a fin, fue una sucesión de noches contra la futura historia de este deporte. Y eso, en cualquier disciplina, en cualquier época, es lo más parecido que existe a una garantía real de grandeza. Hoy en día casi nadie pelea así, y no es porque los boxeadores actuales sean peores, ni mucho menos. Es porque el negocio del boxeo moderno premia justo lo contrario de lo que hacía De La Hoya. Hoy se protege el invicto como si fuera el activo más valioso de toda una carrera. Se eligen rivales medidos, calculados, seguros, y las superpeleas de verdad, esas que todo el mundo quiere ver, se retrasan años y años hasta que el riesgo es mínimo y el dinero está garantizado. Hoy puedes ver carteles enteros de boxeo donde los nombres más grandes llevan años evitándose entre ellos, esperando el momento perfecto que casi nunca llega, mientras acumulan récords brillantes contra rivales que nunca les van a hacer daño de verdad. No es un juicio fácil contra nadie en particular. Es simplemente un dato del negocio actual, donde un récord invicto vale más en dólares que una carrera entera de guerras de verdad. De La Hoya jugó con otras reglas, las suyas. Generación tras generación, se enfrentó a absolutamente todos los grandes nombres de su época. Viejas leyendas casi invictas como Chávez, técnicos puros considerados intocables como Whittaker, pegadores temibles como Cuartey, jóvenes hambrientos que venían a quitarle el trono como Vargas, y campeones libra por libra del nivel de Trinidad, Mosley, Hopkins, Mayweather y Pacquiao. Lo hizo sabiendo que podía perder. Y perdió, de hecho, 6 veces, ante algunos de los boxeadores más completos que ha dado este deporte en las últimas décadas. Y ahí está lo que de verdad hay que valorar. Lo que se pierde cuando un boxeador de élite decide construir su carrera, esquivando los nombres que más daño le pueden hacer. La grandeza no se mide solo en récords perfectos. Se mide también en lo que un boxeador estaba dispuesto a arriesgar para demostrar lo que valía de verdad, frente al mejor rival posible, sin trampa, sin atajos, sin un solo nombre evitado por miedo a mancharse el cero. Y aquí está la herida que más se discute todavía hoy entre los aficionados al boxeo. La pelea contra Félix Trinidad en 1999. De La Hoya llevaba la ventaja en las tarjetas durante buena parte del combate, boxeando con inteligencia, sumando asaltos limpios. Pero en los últimos rounds bajó el ritmo, se volvió más conservador, eligió no arriesgar la ventaja que ya tenía construida. Y los jueces, en una decisión que sigue generando debate hasta el día de hoy, terminaron dándole el combate a Trinidad por decisión mayoritaria. Algo parecido se discute sobre la revancha contra Shane Mosley en 2003, donde De La Hoya volvió a salir derrotado por decisión unánime en un combate que, otra vez, dejó la sensación de que algo se había quedado guardado en la esquina cuando más falta hacía sacarlo. Y ahí está la pregunta que de verdad duele cuando se piensa en la carrera completa de Oscar De La Hoya. ¿Qué habría pasado si en esas noches más exigentes, contra Trinidad, contra Mosley, la segunda vez, hubiera mantenido la misma agresividad salvaje de sus primeros años en lugar de volverse más calculador justo cuando el combate se ponía cuesta arriba? Es un y sí que nunca se va a poder responder del todo, y que es, probablemente, una de las heridas más discutidas de todo el boxeo moderno. Pero hay algo en lo que nadie, ni el aficionado más crítico, puede llevarle la contraria. Oscar De La Hoya nunca, ni una sola vez en 16 años de carrera profesional, se escondió de una pelea grande. No esquivó a Chávez por ser una leyenda intocable. No esquivó a Trinidad, ni a Mosley, ni a Hopkins, ni a Mayweather, ni a Pacquiao, sabiendo que cualquiera de ellos podía acabar con su récord en una sola noche. Subió al ring contra todos. Y eso, en una época donde el boxeo de élite vive obsesionado con proteger el cero del récord a base de evitar exactamente esas peleas, es algo que hoy resulta casi imposible de encontrar. Y cuando por fin colgó los guantes, después de aquella última pelea contra Pacquiao, no se fue del boxeo. Cambió de lado de la mesa. Fundó su propia promotora, Golden Boy Promotions, y se convirtió en uno de los empresarios más influyentes del deporte que lo había hecho millonario y famoso desde niño. El chaval de East Los Ángeles que entrenaba en gimnasios sin lujos terminó siendo el hombre que decidía qué peleas se hacían y cuáles no,
llevando a la práctica, desde el otro lado del cuadrilátero, todo lo que había aprendido sobre cómo se construye una pelea de verdad. Y si hay que quedarse con una sola idea de todo lo que hemos contado, que sea esta. Óscar de la Hoya demostró que se puede ser al mismo tiempo el ídolo mediático que llena estadios y vende millones de entradas, y el rematador frío que nadie quiere tener enfrente 15 segundos después de que suene la campana. Esas dos cosas, en la cabeza de cualquiera, deberían ser incompatibles. Una cara de portada de revista no debería esconder un gancho de izquierda, capaz de apagar a un campeón mundial invicto en un solo asalto. Y sin embargo, ahí estaba él, demostrando una y otra vez que la imagen y la crueldad calculada podían convivir dentro de la misma persona, dentro del mismo cuerpo, dentro del mismo round. Esa combinación, sumada a algo que cada vez se ve menos en el boxeo de élite, la valentía de no protegerse nunca, de subir al ring contra todos los nombres peligrosos de 4 generaciones distintas sabiendo que el cero del récord podía romperse cualquier noche, es lo que convierte a De la Hoya en algo más grande que un simple campeón. Lo convierte en una de esas historias que el boxeo moderno, con toda su lógica de proteger invictos y elegir rivales seguros, casi no vuelve a producir. Tipos que median con el jab y sentencian con el gancho, ha habido muchos a lo largo de la historia. Caras bonitas que venden entradas, también ha habido muchas. Pero alguien capaz de juntar las dos cosas y encima meterse sin miedo contra absolutamente todos los grandes nombres de su tiempo, eso es muchísimo más raro de lo que parece. Y por eso, más de 3 décadas después de aquel oro olímpico en Barcelona, la gente sigue hablando de él como si lo hubiera visto pelear la semana pasada. Porque al final, cuando se apagan las luces del ring y se cierran los libros de récords, lo que queda no son solo las 39 victorias ni los 10 títulos en 6 categorías distintas. Lo que queda es la sensación de haber visto a alguien jugárselo todo, una y otra vez, sin red de seguridad contra cualquiera que se le pusiera delante. Eso no se mide en cinturones, eso se mide en agallas, y de eso Óscar de la Hoya tuvo de sobra. Si te ha flipado esta historia tanto como nos ha flipado a nosotros contarla, ya sabes lo que toca. Dale like, suscríbete y deja en los comentarios contra quién te habría gustado verlo pelear si hubiera tenido 10 años menos encima. Porque en este canal las leyendas del boxeo no se cuentan a medias, se cuentan enteras, con todo lo bueno y con todo lo que duele. Y de leyendas como esta nos quedan muchas más por contar. Nos vemos en el próximo video.